victoria, ¿verdad? Victoria. Así que bueno, le damos gracias al Señor por este momento y todos los que estamos conectados, todos los que estamos aquí presentes. Le damos mucho agradecimiento al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y bueno, hoy vamos a tomar un tiempo para seguir estudiando la tercera clase de las doctrinas del Espíritu Santo. Ya tomamos la primera, ya tomamos la segunda, ahora esta es la tercera, ¿verdad? Y seguimos con el punto en Hechos 5:32, cuando dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le ha dado Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Dice la palabra en Hechos 5:32. Es decir, que entre más le obedezcas al Espíritu Santo, mayor manifestación de su parte hay en tu vida. Por eso hay dimensiones del Espíritu que se conquistan por la fe, pero hay otros que se conquistan por medio de la obediencia a su Espíritu. También dice Hechos 6:3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El Espíritu Santo produce en nosotros buen testimonio. Fíjese que estas personas que eran buen testimonio era porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, los había llenado completamente. Entonces nosotros somos santificados y alcanzamos la estatura del varón perfecto cuando portamos un depósito alto del Espíritu de Dios en nosotros, cuando permitimos que el Espíritu de Dios gobierne en todas las áreas de nuestra vida, en la mayor parte de las áreas de nuestra vida, cuando nos llenamos de la sabiduría del Espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a estar capacitados para la obra de Dios, para el trabajo en el Señor. Sí, el Espíritu Santo nos encarga trabajos espirituales en el reino, trabajos de liberación, intercesión, pastorado, profético, empresarial, de lo que usted sienta que es su llamado, pero eso es que el Espíritu Santo coloca un depósito en usted para que usted pueda cumplir su asignación. Porque para cumplir nuestra asignación debemos tener un depósito del Espíritu Santo para lograr eso. También otro punto es que los pensamientos religiosos y obsoletos, también las motivaciones incorrectas en el corazón, pueden resistir a que una persona no entre en la plenitud del Espíritu Santo, o pueden desviar a una persona del movimiento del Espíritu Santo. Por eso Esteban le dice a los judíos, a los fariseos en Hechos 7:51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El pensamiento religioso, ¿qué hace? Resiste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer una cosa, pero el espíritu religioso, la persona religiosa, resiste al Espíritu Santo. ¿Qué le dice Esteban a ellos? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, resisten al Espíritu Santo. ¿Sí? Como vuestro Padre, así también vosotros. Las personas con pensamientos obsoletos, ¿sí? Por eso Esteban habla del duro de cerviz. Eso lo que quiere decir en el original es pensamientos obsoletos, pensamientos viejos, vino viejo, odres viejos en nuestra mente, ¿sí? Motivaciones incorrectas del corazón. Esteban le dijo a los fariseos: incircuncisos de corazón. O sea que cuando nosotros tenemos motivaciones incorrectas en el corazón, eso puede resistir al Espíritu Santo. Por eso, ¿qué nos motiva a hacer las cosas? No es solo hacer las cosas, ¿qué me motiva a mí? ¿Tengo una motivación correcta o tengo una motivación incorrecta? Cuando las motivaciones son correctas, eso le da paso al Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero cuando las motivaciones son incorrectas, ¿verdad?, eso hace que nuestro espíritu resista
el mover del Espíritu en nosotros. También el Espíritu Santo nos lleva a tener encuentros con Jesús. Por eso dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es decir, que sí podemos ver a Jesús. Hay gente que dice que ya nosotros no podemos ver a Jesús. Claro que lo podemos ver. Esteban vio a Jesús, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la derecha del Padre. Podemos tener encuentros con Jesús, pero para yo tener encuentros con Jesús debo estar completamente lleno del Espíritu Santo, tener esa conciencia, esa plenitud, vivir esa realidad. Porque una cosa es yo decir de boca estoy lleno, pero estar vacío en la realidad. Y otra cosa es decir y tener la conciencia, yo estoy lleno del Espíritu Santo porque yo soy templo del Espíritu y el Espíritu de Dios vive en mí, y que eso sea una realidad. Entonces Esteban estaba lleno del Espíritu y vio a Jesús. Es decir, el Espíritu Santo nos lleva a tener encuentros con Jesús. También Hechos 8:18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y aquí quiero hacer una aclaración en este texto, y es que el problema no es el dinero, el problema es la motivación con el que se da el dinero. ¿Cuál fue el problema de Simón? El problema de Simón no fue el dinero, como algunas personas creen que no, que le llevó un dinero a Pedro y que por eso Pedro se enojó. No, ese no fue el problema, el dinero no es el problema. Dios no tiene problema con el dinero. Dios tiene problemas con las motivaciones incorrectas. Y a veces algunos líderes toman este texto, ¿verdad?, para demonizar el dinero. Y el dinero en realidad no es del diablo, porque la palabra en Ageo capítulo 2 dice, mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. El dinero no es del diablo, ¿verdad? La plata no es del diablo, las riquezas no son del diablo. Óyeme bien, cualquier cosa de nuestra vida puede ser gobernada por el diablo cuando nosotros le damos un mal uso, que es algo diferente. Pero no significa que eso sea del diablo. Por lo menos nuestras vidas le pertenecen a Dios. Pero si nosotros le damos un mal uso a nuestra vida, entonces nuestra vida puede pasar a ser gobernada por el enemigo. Las personas que matan, que asesinan, que roban, que violan, que hacen muchas cosas, esa vida no es del diablo, pero está siendo gobernada por el diablo. ¿Usted me está entendiendo? Y así pasa con muchas cosas. Las maticas son de Dios, las plantas son de Dios, pero un loco por allá en la montaña se le dio por hacer de una planta algo para fumarse, ¿verdad? Y mal usaron las planticas que Dios creó y entonces hicieron la marihuana, la cocaína, las drogas, ¿verdad? Las manos son de Dios para uno trabajar y echar para adelante. Pero hay personas, ¿verdad?, que mal usan la mano que Dios le dio y le dan un puño al que sea que le da rabia, ¿verdad? Entonces eso no quiere decir que sean del diablo, sino hay un mal uso. Y así pasa con el dinero. Cuando se mal usa el dinero, ¿verdad?, el enemigo toma control. Por lo menos las personas que usan el dinero para hacer cosas indebidas, sin necesidad de señalar ni mostrar nada, ¿verdad? Cada quien tendrá la conciencia y el entendimiento. Pero cuando se mal usa el dinero, ahí es el problema. Pero en realidad, el dinero no es malo, ni es del diablo, ni es del demonio, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Oiga bien, es el amor al dinero, que es muy diferente al dinero. Es decir, lo que dijo el apóstol Pablo es cuando yo pongo el dinero por encima de Dios. O sea, si Dios no es tu Dios, sino tu Dios es el dinero, entonces ahí hay un problema.
Si tu Dios es tu familia, hay un problema. Si tu Dios es tu carro, hay un problema. Si tu Dios es tu médico, hay un problema. Si tu Dios es tu medicina, ahí hay un problema. Si tu Dios es tu hijo o tu hija, ahí hay un problema. Todo lo que usted coloca por encima de Dios, ¿verdad? A Dios no le va a agradar, incluyendo el dinero. Porque Él quiere ser primero en todas las cosas y lo demás que tenga un segundo lugar, un tercer lugar, un cuarto lugar, que tenga un orden de prioridad, ¿verdad? Entonces, diga conmigo, el problema no es el dinero. El problema es, ¿verdad?, las prioridades que nosotros colocamos en nuestra vida. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hay personas que viven pensando en el dinero, que tengo que trabajar, que tengo que producir, que tengo que esto, y no se acuerdan de Dios, no se acuerdan que hay que orar, no se acuerdan que hay que asistir a la iglesia, que hay que venir a buscar al Señor, que tengo que buscar esa intimidad con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo es el dinero, todo es el trabajo, todo es... Y eso es un problema. Dios debe ser primero en nuestra vida y nada debe quitarle ese primer lugar, pero le quiero aclarar esto para que se le caiga un pensamiento religioso. El dinero no es del diablo. El dinero es de Dios y dice la palabra que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma y que tengamos salud, ¿verdad? Entonces el mover del Espíritu Santo va a hacer que las personas se rindan a los pies de Cristo. El mover del Espíritu Santo va a hacer que las personas traigan ofrendas que honren la presencia de Dios. Y esto no debe molestar a los creyentes, porque hay creyentes que cuando se les habla de dinero es como si le mentaran al diablo. Cogen rabia, ¿verdad? Agarran ira. ¿Por qué la plata? ¿Por qué piden? ¿Por qué? Y es que, óyeme bien, estamos en un mundo que Dios usa el dinero para que el dinero traiga avance en el reino. Yo puedo predicar, y hay cosas que se hacen sin dinero, pero hay otras que se hacen con dinero. ¿Verdad? Cuando se hable de finanzas, la gente no debe molestarse por eso, porque eso es parte del mover del Espíritu Santo. Ya hay líderes espirituales que cuando les hablan de finanzas se vuelven, ¿verdad?, como si les mentaran al diablo, y no. Los líderes espirituales deben entender que las finanzas hacen parte del mover del Espíritu Santo, ¿verdad? No todo creyente que trae una ofrenda o que trae un pacto o que trae una bendición económica es comprar, no. Una cosa es comprar y otra cosa es honrar, son cosas diferentes. Yo puedo honrarlo a usted y eso no quiere decir que lo estoy comprando. Pero la gente siempre es mal pensada y tienden a desvirtuar o a desviar las buenas acciones de una persona justa. ¿Verdad? Si yo le hago un regalo a usted, lo honro, le dedico tiempo, lo bendigo, no quiere decir que lo estoy comprando, ni que estoy esperando algo de usted, no. Le estoy honrando porque me nace honrarle. Así hay muchos creyentes que traen una ofrenda por honra, que traen un pacto por honra, que traen una semilla por honra, ¿verdad? Que traen una bendición económica por honra, pero eso no quiere decir que estén comprando. Porque el poder del Espíritu Santo no tiene precio. ¿Qué cantidad de dinero puedo pagar yo por el poder del Espíritu de Dios? No me alcanzan $1,000, no me alcanzan 5,000, ni 10,000, ni 1,000,000, ni 2 millones de dólares me alcanzan. Porque eso es eterno, eso tiene un precio tan alto que si yo reuniera todo el dinero del mundo para tratar de comprarlo, no puedo. Porque es muy alto. Entonces el reino no puede ser comprado, pero sí puede ser honrado. Y Dios no se vende, pero Dios sí honra, dice la palabra, a los que le honran. Samuel dice, porque el Señor honrará a los que le honran. No es que el Señor tenga ascensión de personas, no, sino que Dios dice, este me está honrando. Pues como me honra, yo lo honro. Y eso es lo que debemos tener claro. Seguimos. El Espíritu Santo trae paz a sus hijos.
los hace crecer, los edifica, les enseña respeto hacia el Señor, les enseña respeto a las cosas espirituales. Dios a sus hijos por medio de su Espíritu los fortalece de manera especial, de manera sobrenatural. Dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Qué tenían las iglesias? Paz. Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Temor no es miedo, sino respeto. Porque el Señor no nos mete miedo, el Señor lo único que nos infunde es principios de respeto. Dice, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba a la iglesia paz, ¿verdad? La iglesia era edificada por el poder del Espíritu Santo, es decir, crecía porque cuando yo edifico, yo construyo algo. La iglesia andaba en el respeto del Señor, respetaba las cosas del Señor, respetaba las cosas espirituales. Y la iglesia crecía y se fortalecía por la obra del Espíritu Santo. Amén. Dice también Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces el mover del Espíritu Santo impresionará a muchos. Déjense usar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo va a dejar a muchos boquiabiertos a través de usted. Amén. Amén. Y cambiará concepciones mentales religiosas. Porque los fieles de la circuncisión tenían la religión metida en su mente. La circuncisión, y pensaban en circuncisión, y no le daban paso al mover del Espíritu Santo. Y ellos se quedaron sorprendidos, porque el Espíritu Santo vino a quebrarles un pensamiento religioso, una mente religiosa. Y se quedaron asombrados de que el Espíritu Santo se derramara sobre los gentiles, así como se derramó sobre ellos, porque el Señor no está buscando nada externo. Ellos tenían una marca externa en su cuerpo de la circuncisión, pero el Señor andaba viendo el corazón de los que le anhelan, de los que le buscan, de los que le creen. Por eso Samuel dice en la palabra del Señor: no mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿De qué me sirve a mí vestirme con vestiduras de piedad, vestirme de corbata, de saco y de muchas cosas, si por dentro no tengo una verdadera santidad, una verdadera relación con Dios? ¿De qué me sirve parecer santo por fuera y no tener santidad por dentro? Por eso Jesús le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. ¿Verdad? Porque parecían, pero no eran. Y hay otros que no parecen, pero son. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo también te saca de cualquier impedimento. Te lleva a haber cumplido tu destino profético. ¿Sí? Hechos 10:47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cuál era el destino profético del etíope? Ser bautizado y conocer a Jesús. Y el Espíritu Santo lo llevó a ver su destino profético cumplido. Y Pedro dijo: ¿cuál es el impedimento? ¿Acaso puede alguno impedir el agua? O sea, Pedro fue usado por el Espíritu Santo para quitarle al etíope impedimentos y para llevarlo hacia su destino profético. Y yo declaro y profetizo que vas a ser llevado hacia tu destino profético en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. También el Espíritu Santo te llevará a recordar la palabra del Señor y lo que Él te ha dicho proféticamente. Dice Hechos 11:16: entonces me acordé de lo dicho por el Señor. El Espíritu Santo nos recuerda los dichos del Señor.
cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me recuerda que el Señor me dijo esto, es que el Señor me dijo esto, es que el Señor me dijo lo otro. El Espíritu Santo es tu recordatorio espiritual. Por eso cuando usted quiera, ¿verdad?, andar en la voluntad del Señor, usted pide al Espíritu Santo, recuérdame lo que el Señor ha dicho a mi vida, lo que el Señor me ha direccionado. Y si yo no he sentido que Dios me ha direccionado a nada, háblame, guíame, direccióname, Señor. Óyeme bien, el Espíritu Santo se manifiesta cuando lo ministramos, cuando ayunamos, ¿verdad? Cuando hablo de ministración, hablo de oración, de alabanza, de estar en comunión con Él, ¿verdad? También el Espíritu Santo nos comisiona para el ministerio. Nos indica qué personas van a ser comisionadas a través de nosotros o qué personas van a ser comisionadas para una función especial. Por eso Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Es decir, que el Espíritu Santo habló el apostolado de Bernabé y el apostolado de Pablo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo reveló estos apostolados? Cuando un grupo de creyentes, ¿verdad?, cuando Pablo y Bernabé estaban ministrando al Señor, estaban orando, estaban teniendo comunión con el Señor, estaban adorando, estaban ayunando, y de repente la voz del Espíritu Santo vino a decirle a Bernabé y a Pablo: los he llamado para el ministerio apostólico. Si queremos escuchar al Señor, hay que vivir en intimidad. Hay que vivir ayunando, hay que vivir buscando su rostro. Hay que quebrar la carne todos los días y andar más en el Espíritu. Amén. También el Espíritu Santo hace de ti todo un ministro de Dios, ¿verdad? Te capacita para compartir el evangelio del reino, no un evangelio religioso, no un evangelio humano, un evangelio del reino, porque ese es el que debe ser predicado, el evangelio del reino. Y será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice la palabra. Y nos enseña el Espíritu de Dios que todo lo que conquistamos para el reino es una ofrenda al Señor. Dice Romanos 15:16: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Qué fue lo que Pablo le tocó conquistar en el reino? Los gentiles, ¿verdad? Y entonces eso que él conquistó para el reino era una ofrenda para el Padre. Entonces todo lo que nosotros conquistamos para el reino es una ofrenda para el Padre. Ofrenda no es solo dinero, es una parte de la ofrenda el dinero. Pero nosotros también ofrendamos con nuestra oración, con nuestra alabanza. Cuando conquistamos cosas para el reino, le decimos al Señor: Señor, aquí te ofrendo mi familia, aquí te ofrendo esta persona que me gané para ti, a ti te ofrendo esta ciudad que me gané para ti, este territorio que tú me comisionaste y lo subyugué, esto que tú me mandaste a hacer y lo hice. Eso es una ofrenda para el Padre, ¿verdad? También dice Primera de Tesalonicenses 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a imitar las buenas acciones de los hombres de Dios, no a criticar, no a tomar lo malo, porque todos como humanos tenemos errores. Todos los hombres de la Biblia cometieron errores. Dígame uno que no haya cometido un error. Desde Adán hasta Juan, que quiso adorar ángeles en el Apocalipsis, todos los hombres, ¿verdad?, fallamos, a veces cometemos errores. Pero Dios no nos manda a estar mirando las cosas malas, sino a imitar lo bueno. Dice la palabra: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. El Señor nos lleva a estar firmes en la presencia del Señor, no importando las circunstancias. Hay que estar con el gozo del Espíritu Santo por encima de toda oposición y por encima de toda
circunstancias. Uno tiene que avanzar en la vida, creerle a Dios y tener la fe de que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y que vamos a lograr lo que el Espíritu de Dios dijo que nosotros lograríamos en esta tierra. Aleluya. Tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que buscar siempre su avance, tiene que buscar siempre el crecimiento, porque Dios, le digo de su parte, lo tiene a usted para cosas grandes. Suelte los temores y declare que el Señor ha comenzado una obra en usted y no lo va a dejar tranquilo hasta que no la termine. Aleluya. Dice Hebreos 6:4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Óyeme bien. Esto no quiere decir que el que se apartó no puede volver a gustar del don celestial, no. Esto lo que quiere decir es que entre más una persona le da cabida al pecado, va creando ataduras espirituales, porque el pecado crea ataduras espirituales. Y esas ataduras espirituales pueden impedir el fluir del Espíritu Santo en una persona. Un ejemplo, Sansón. Fue alimentando el pecado, alimentando el pecado, alimentando el pecado. En el momento, ¿verdad?, que él quiso salirse con la suya, no pudo, porque ya había una atadura espiritual que le impidió el mover del Espíritu Santo. Entonces, por eso, para que no haya nada que nos impida el mover del Espíritu Santo, hay que ir sacando todo lo que no le agrada a Él. Hay que ir sacando toda iniquidad, todo pecado, toda cosa que pueda apagar el mover de la unción, de la gloria, del poder y de la autoridad en cada uno de nosotros. También primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, dice la palabra. Entonces el Espíritu Santo te permitirá ver realidades celestiales. Te permitirá ver diseños para que los bajes aquí a la tierra y establezcas el reino de Dios, ¿verdad? Una de las realidades espirituales que nosotros vemos en la palabra es la Trinidad del Padre, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, son misterios, ¿verdad? Dios nos permite ver esos diseños para que los bajemos aquí a la tierra y para que establezcamos el reino, para que conquistemos, para que echemos para adelante, ¿verdad? Para que establezcamos la obra celestial que Cristo quiere que establezcamos aquí, ¿verdad? Otro punto, ¿verdad?, es que el rey David, en medio de momentos de luchas, errores y pecados, creyó que el Espíritu Santo se podría apartar de él, pero el Espíritu Santo no, ¿verdad? Y mucho menos ahora en el nuevo pacto, en el pacto renovado. El Espíritu Santo no se va de nosotros, Él se apaga, se contrista. Por eso dice Tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu. Por eso dice también Tesalonicenses: no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Él se apaga, se contrista, pero nunca se va. Él no se va, porque los dones que Dios da, Dios no los quita. Amén. Y la palabra de Dios dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días, Mateo 28:19, hasta el fin del mundo. Si Él lo prometió, Él lo cumple. ¿Cuántos lo creen? En el antiguo pacto sí pasaba, se apartaba de Saúl, pero David es prototipo del nuevo pacto, del pacto renovado. Y cuando nosotros tenemos un corazón, ¿verdad?, limpio, agradecido, un corazón, ¿verdad?, que reconoce sus fallas y sus errores, pues el Espíritu Santo permanece ahí trabajando con nosotros. Porque Él, más que estar buscando faltas para apartarse, Él está buscando, ¿verdad?, restaurar nuestra vida por encima de nuestras faltas, debilidades, fortaleza, cosas buenas, cosas malas, lo que sea. Él siempre quiere glorificarse en todas las áreas de nuestra vida. Y dijo el salmista en Salmo 51:11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero eso fue en un momento de lucha, en un momento de error. No hay que pensar que Él se va a ir de nosotros. Ya nosotros estamos en el nuevo pacto y Él no se va, Él está ahí.
Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Óyeme bien, Lucas 1:35 dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces Dios derrama a través de su Espíritu su poder, sus manifestaciones, hace prodigios grandes, hace prodigios sobrenaturales. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu. También su Espíritu Santo nos enviará para impartir poder sobre otros y nos mostrará cosas sobrenaturales. Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan fue enviado por Dios para ver el poder del Espíritu que se impartía sobre la vida de Jesús. El Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifestó en Jesús de una manera poderosa. Y el Padre le mostró a Juan algo sobrenatural, ¿verdad? Y le dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Es decir, que nosotros no estamos llamados a tener visitas, sino a que Él permanezca con nosotros. Porque hay personas que dicen, Señor, visítame, ¿verdad? Pero no es visitación solamente, es que Él permanezca con nosotros. Así que dígale a que está a su lado que el Espíritu permanezca contigo. El Espíritu permanezca contigo. Amén. Amén. Entonces, dice 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra anatema significa maldición. Es decir, que nadie que hable inspirado por el Espíritu Santo maldice a Jesús, ni mucho menos a su cuerpo, que es la iglesia. Hay gente que se pone a hablar mal de iglesias y de otros cristianos. Y yo digo, no están inspirados por el Espíritu Santo. Porque el que es inspirado por el Espíritu Santo, dice la palabra, no maldice al cuerpo de Cristo, lo bendice. No anda hablando mal de otros pastores, los bendice. No anda hablando mal de otras iglesias ni de otros cristianos, los bendice. Porque nadie que hable, dice la palabra 1 Corintios 12:3, por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y Jesús es la cabeza, pero el cuerpo también es la iglesia. Y si yo soy la iglesia, no tengo por qué estar destruyendo la iglesia. Porque óyeme bien, si yo me pego a mi propio cuerpo, me duele. Péguese a su propio cuerpo, péguese. Le duele. Sí. ¿Verdad? Así es. Entonces, que anda hablando mal de otra iglesia, le está pegando a su propio cuerpo. Y si no le duele, es porque no está en el cuerpo. Es porque es un pedazo de carne muerta. Porque la carne muerta es la que no le duelen los golpes. Pero el que está en el cuerpo de Cristo y le pegan a uno de sus miembros, mire, si a mí la uña me la golpea, me duele hasta la cabeza, me duelen hasta los pies. Si a mí me pisan un dedo, me va a doler todo. Porque el cuerpo es el cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Y el que es del cuerpo de Cristo, cuando le pegan a uno, pues en vez de estar, que se cayó, esta iglesia, que en vez de alegrarse por las caídas de otro, ¿verdad? Más bien se duele y ora para que la iglesia sea levantada. El que no se duele por el dolor del cuerpo no es del cuerpo, pero el que se duele es del cuerpo. También el Espíritu Santo nos empodera para ser sus testigos en todo lugar. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta en lo último de la tierra. ¿Verdad? Para yo predicar el evangelio con poder, tengo que ser empoderado. Y tengo que ser posicionado por el Espíritu para ser testigo de Él en todo lugar. Amén. También la unción del Espíritu Santo se conecta con la unción angelical para traer revelaciones poderosas. Dígale a que está a su lado, revelaciones poderosas. Revelaciones poderosas. A los hombres de Dios. A los hombres de Dios. Sí que toca que está a su lado, dígale a los hombres de Dios. A los hombres de Dios. Aleluya. Aleluya. Mateo 1:20 dice, pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños. ¿Verdad? ¿Quién se le apareció a José? Un ángel en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, que hay una conexión entre la unción del Espíritu y la unción angelical. ¿Cuántos lo creen? Toca el que está a su lado, dígale, lo creo. Lo creo. Aleluya. Aleluya. Por eso uno tiene que decirle, Señor, envíame ángeles, envía la unción angelical Amén. para que se suelten revelaciones poderosas a mi vida. No adorar a los ángeles, porque eso es otra cosa. Es pedirle al Señor que envíe ángeles, que es otra cosa. Amén. Amén. También Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces debemos reconocer que todo el poder que hay en nosotros proviene de Dios. A través de su Espíritu, nunca debemos dejar de darle la gloria a Dios. Juan dijo, Él es más poderoso que yo. En pocas palabras, a Él le doy la gloria. Y por eso es que Juan fue grande en el reino. Porque Él le dio la gloria al que era más poderoso que Él. ¿Cuánto le damos la gloria al que es más poderoso que nosotros? Y si le damos la gloria al que es más poderoso que nosotros, pues el que es más poderoso que nosotros nos da de su mismo poder para que establezcamos el reino aquí en la tierra. ¿Verdad? Cuando le damos la gloria al que es más poderoso que nosotros, experimentamos nuevas dimensiones del reino. Vemos nuevas cosas más grandes en el nombre de Jesús. Él vio una dimensión del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Eso era algo que él no había visto, pero él se adelantó en el tiempo y Juan vio desde antes, ¿verdad? Aun cuando no se había manifestado Jesús, ya estaba viendo el bautismo del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Estaba viendo el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Póngase sus pies y déle 2 vueltas a este. Dígale el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. 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 También, óyeme bien, Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Verdad? El Espíritu Santo puede tomar formas corporales. En ese momento tomó la forma de una paloma. O formas físicas. El Espíritu Santo puede tomar formas espirituales. También el Espíritu Santo se manifiesta a través de voces celestiales aquí en la tierra. De repente va a escuchar una voz celestial aquí en la tierra, como la que escucharon tanto Juan como Jesús, que escucharon que el Padre le dijo a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre está deseoso de hablarle a sus hijos aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo viene a consolar, viene a enseñarnos cosas nuevas.
viene a enseñarnos su revelación, su palabra, viene a enseñarnos a Jesús, viene a recordarnos todo lo que el Padre nos ha hablado. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Aleluya. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, ¿verdad?, nos enseña, nos recuerda, nos guía, nos direcciona. ¿Cuántos necesitan una guía, una dirección del Espíritu Santo? Amén. Métase con el Consolador, y el Consolador seguirá haciendo cosas grandes y cosas maravillosas a través de su vida y a través de su ministerio. Aleluya. También el Espíritu Santo te guía hacia la profecía bíblica y te guía al cumplimiento de esa profecía bíblica. No solo a la profecía audible que escuchamos en la experiencia con Dios, no, sino también en la profecía bíblica. La profecía que está en la palabra. Dice Hechos 1:16. Cuando Pedro comenzó a hablar: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. O sea, el Espíritu de Dios guió a Pedro a un cumplimiento, no solo de una profecía que él escuchó o que le dijeron, sino el cumplimiento de la profecía de la escritura. Dicen que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces no es solo la profecía que yo recibo, dígale que está a su lado, no es solo la profecía que yo recibo por medio de un profeta, sino que el Espíritu me guía a la profecía bíblica y a su cumplimiento. Aleluya. ¿Verdad? Una de las claves para escoger a alguien en el liderazgo o para el liderazgo es que discierna que esté lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:5 dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, para escoger el liderazgo hay que discernir que el liderazgo esté lleno del Espíritu Santo para que pueda servir y pueda fluir y pueda actuar de una forma correcta. Amén. Aleluya. También Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Verdad? El Padre ungió a Jesús ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con poder. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos unge, Él nos da poder para hacer bienes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para sanar, para romper con toda opresión diabólica sobre las vidas, porque sobre nosotros hay unción del Espíritu Santo y hay poder de Dios. Así como el Padre ungió a Jesús con el Espíritu, así nosotros estamos ungidos con el Espíritu y tenemos el poder del Espíritu para hacer bienes, para sanar, para libertar, para romper cadenas, para romper ataduras, para romper ligaduras, para hacer cosas tremendas y cosas poderosas en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? También el Espíritu Santo es quien coloca al liderazgo en la iglesia. Por eso, cuando queramos levantar un liderazgo, debemos pedirle dirección y guía al Espíritu Santo. También el Espíritu Santo coloca autoridades espirituales en la iglesia para que podamos desarrollarnos, para que podamos ser cuidados, para que podamos ser levantados por medio de nuestra autoridad. Por eso Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es decir, que el Espíritu Santo es quien coloca la autoridad en la iglesia. La autoridad no está porque sí, es porque el Espíritu Santo la ha colocado ahí. Personas que dicen: no, que yo puedo ser el pastor, que no. Si Dios no te ha colocado, si Dios puso la autoridad que está, es por algo. ¿Verdad? Dice: para apacentar la iglesia del Señor.
¿verdad? El propósito de tener autoridad en nuestra vida, la autoridad que el Espíritu Santo colocó en nuestra vida, es para que seamos cuidados, ¿verdad? Para que seamos levantados, para que nos desarrollemos en nuestro liderazgo y ministerio. Amén. También el Espíritu Santo viene por el oír su revelación. Cuando usted escucha predicaciones ungidas, revelaciones, el Espíritu Santo se impregna más. Dígale que está a su lado, se impregna más. Me impregno más. Dice así el estudio, esta revelación nos llena de fe. Y esa fe nos sella y nos llena sobrenaturalmente. Y esa llenura sobrenatural viene a traer cumplimiento profético. Dígale que está a su lado, cumplimiento profético. Cumplimiento profético. En todas las promesas para nuestra vida. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos sella y nos lleva a ver cumplidas las promesas. No solo a tener promesas, sino a tener promesas cumplidas. ¿Verdad? Y cuando la palabra dice y habla de la palabra de verdad, nos habla de la revelación. Es decir, que la revelación me llena de fe, ¿verdad? Y la fe me sella sobrenaturalmente. Y ese sello sobrenaturalmente me trae promesas. Y esas promesas se tienen que cumplir en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. También el evangelio del Espíritu se mueve y se muestra a través de manifestaciones de poder. No solo con palabras religiosas, mecanizadas humanamente, carentes de poder espiritual, sino con demostraciones de poder, con liberación de casa, con liberación de personas, con sanidades, con proezas, con cosas grandes que Él decide mostrar. Porque el evangelio del reino no consiste en palabras, el evangelio del reino consiste en poder de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Diga conmigo poder. Diga conmigo poder. Poder. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Para yo manifestar el poder tengo que estar convencido que el Espíritu Santo ha depositado poder en mi vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. También el Espíritu Santo renueva tu mente y tu vida. Construye una mentalidad llena de su gracia y misericordia para que puedas impartir no legalismo, sino gracia y misericordia sobre los demás. Porque el legalismo se opone a la gracia, ¿verdad? El legalismo se opone a la misericordia. Pero el Espíritu Santo nos renueva con una mente llena de gracia, con una mente renovada en la gracia del Señor, con una mente renovada en la misericordia del Señor, para que no impartamos un espíritu incorrecto sobre los demás, sino un espíritu correcto, un espíritu lleno de gracia, un espíritu lleno de misericordia, un espíritu lleno de poder y de autoridad. Aleluya. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia. Dígale que está a su lado, no fuimos salvos por obras. Somos salvos por obras. Dice la palabra que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Ya conmigo, hoy mi mente es renovada con la misericordia del Señor. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos hace entender su palabra, nos hace entender misterios espirituales. Hebreos 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Son misterios, son palabras difíciles de entender, pero el Espíritu Santo nos da el entendimiento para entender lo difícil,
para entender su palabra, para entender misterios espirituales. Dígale que está a su lado, misterios espirituales. Misterios espirituales. También el Espíritu Santo guía a sus hijos a hacer actos proféticos. Los actos proféticos y la utilización de los materiales físicos, cuando son inspirados por el Espíritu Santo, son para traer un mensaje. Por ejemplo, cuando los discípulos de Jesús ungían con aceite a los enfermos. Dígale que está a su lado, ungían con aceite. Cuando en el nuevo pacto en Santiago dice la palabra que los ancianos de la iglesia deben orar por los enfermos y ungiéndolos con aceite serán sanados. Eso no quiere decir un simbolismo, ni eso es brujería, no. Esos son actos proféticos con un mensaje, porque el aceite representa la unción. De igual manera el agua, de igual manera un manto profético, ¿verdad? Todas esas cosas. En el nuevo pacto había un profeta llamado Agabo, que dijo en Hechos 21:11. Este profeta vino a ver a Pablo y tomó el cinto de Pablo. Dígale que está a su lado, cinto de Pablo. Y se ató los pies con el cinto de Pablo. Se ató las manos con el cinto de Pablo. Y dijo este profeta del nuevo pacto, dice esto el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Este profeta Agabo no estaba haciendo ritualismo, ni brujería, ni simbolismo, sino que estaba tomando un material físico como era un cinto para traer un mensaje. Así pasa con el aceite, así pasa con el agua, así pasa con los mantos, así pasa con muchas cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? No es brujería, ni hechicería, ni ritualismo, ni fetiches. Son actos proféticos. Y quien tiene que moverse en la revelación y en las dimensiones altas, tiene que entender los actos proféticos, porque Dios nos va a llevar a los hijos del Espíritu a hacer actos proféticos que van a traer un mensaje espiritual al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Óyeme bien, la revelación del Espíritu Santo es para todos. Dígale que está a su lado, para todos. Dígale que está a su lado, para todos. Aleluya. Y debes compartirla en todo momento. ¿Cuándo tenemos que compartir la revelación del Espíritu Santo? En todo momento. A excepción de algunos casos, ¿verdad? Hay veces que Dios nos va a decir: haz silencio, mejor ora, ¿verdad? Pero la mayoría de veces la revelación es para todos. Es para que la compartamos. Pero hay momentos en que Dios nos va a decir más adelante: todavía no es el tiempo, mejor ora, antes de decir esa revelación. Primera de Pedro 1:12 dice: y a esto se le reveló, no para sí mismos, ¿verdad? No para nosotros mismos se nos revelan las cosas, sino también para los demás. Dice: administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu. Diga conmigo: por el Espíritu. Enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Así que bueno, ya te di unos principios en esta tercera clase, y la última clase el próximo miércoles. Vamos a seguir recibiendo del Señor. Conéctate miércoles a las 8 de la noche, hora de Miami, y sigue recibiendo. Después de este módulo vamos a dar el módulo El cristianismo y otras religiones, para que tú tengas un fundamento de fe bíblico. Amén. Para cuando otra persona de una creencia diferente venga con unos esquemas, tú tengas las bases para tú poder compartir tu fe. Así que, hermana Silvia, venga y despídanos brevemente en oración. Bueno, le vamos a dar gracias al apóstol por haber traído esta palabra de Dios, y gracias al Espíritu de Dios divino por haberle dado revelación, y tanto que hay que aprender del Espíritu de Dios. Sobre todo tomar esta palabra, estudiarla y tomar conciencia que el Espíritu lo único que quiere es sino transformarnos, que podamos conocerlo y vivir una vida plena en Él. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor amado, por este momento, por esta noche que tú nos has regalado
Gracias por haber compartido con nuestros hermanos a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque cada vez más vamos a ir aprendiendo a conocerte, a intimar más contigo, Señor. Padre, que seas tú llegando a los hogares de cada uno, Señor, y estar con cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor bendito, que seamos, Señor, edificados el resto de esta semana y que la próxima semana continuamos con las clases. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.